Y quiero hablar hoy bajo el tema Jesús, el buen pastor. Y para poder hablar de este capítulo 10, usando dentro de una de las reglas de las cuales hemos aprendido en la escuela de liderazgo de la hermenéutica, hay muchas reglas, pero vamos a usar 2 o 3. Como por ejemplo, para usted poder entender un capítulo de la Biblia, es necesario que usted se adelante o se atrase para poder entender por qué Jesús decía que Él era el buen pastor. En este capítulo 10, ¿verdad? El Señor, hay un problema aquí con los fariseos, en el cual dentro de lo que estamos estudiando, que hemos empezado a estudiar los evangelios, el evangelio según San Juan, a Jesús lo presenta como el Hijo de Dios. Y dentro de lo que habla el evangelio según San Juan, podemos mirar que los ejemplos que él pone, ¿verdad? O las cosas que escribió Juan de Jesús, usted lo va a encontrar de diferentes maneras como hablan los otros 3 evangelios. Sin duda alguna, el más claro de los cuales, por eso el maestro nos recomienda empezar a leer o empezar por leer el evangelio según San Juan. Y por eso es que usted va a ver que cuando Juan, el escritor, ¿verdad?, lo presenta como la palabra, lo presenta como el verbo a Jesús, lo presenta como la puerta, lo presenta como el buen pastor, lo presenta como la vid y los pámpanos. Dentro de todos los ejemplos que él usa, usted va a ver, aquellos que han empezado a leer el evangelio según San Juan, usted va a encontrar ahí cómo el Señor hace cosas y hace milagros. Y en el evangelio según San Juan, en el capítulo 9, para poder retroceder un poco, para que usted pueda entender por qué Jesús le dice a ellos que Él es el buen pastor, el problema es que los judíos no creían en Él. Y la Biblia habla en el capítulo 9 que Jesús hace un milagro y sana a un ciego de nacimiento. Voy a parafrasearle un poco por el tiempo. Dice que cuando Jesús se encontró con este ciego, dice que los discípulos le decían a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y dice que Jesús le respondió a ellos y le dijo, no pecó este ni sus padres. Lo que pasó aquí es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y dice la Biblia, escuche esto, que cuando Jesús se encontró con este ciego de nacimiento, dice que él escupió en tierra, hizo lodo y le untó en los ojos. Y dice que el Señor le dijo, ve a lavarte. Y él obedeció tal como el Señor le dijo. Pero aconteció algo, que cuando este ciego de nacimiento empezó a ver, los vecinos se dieron cuenta y lo empezaron a confundir, ¿verdad? Y la gente se preguntaba si él era o era otro. De tal manera que los fariseos tuvieron que llamarlo a él para interrogarlo y decirle que quién le había abierto los ojos. Y una de las cosas que me impacta de este hombre en el cual era ciego, que él dijo, un hombre que se llama Jesús me abrió los ojos. Y así sucesivamente relata el relato que los fariseos le empezaron a decir a este hombre, o a decirle que Jesús no era, o que empezara a rechazar ese milagro. Pero una de las cosas que impacta es que este hombre, el ciego de nacimiento, hasta incluso mandaron a llamar a los padres del ciego para hacerle la pregunta esa.
Y ellos le dijeron, mira, él está grande, edad tiene, preguntarle a él. Y fue tanto, escuche esto, que ellos expulsaron a este hombre en el cual Dios había abierto los ojos en él. Hermano, y ahí sí yo quiero leerle un poco. Dice que en el 9:35, cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, ahí Jesús le hizo una pregunta a él y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, de los que estamos hablando, que estaban con él a oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora ¿por qué decís, vemos, vuestro pecado permanece? Entonces de ahí usted empieza a mirar que Juan empieza a relatar la parábola del redil. Y del verso 7 dice Juan que Jesús les empezó a decir de esta manera. Y les dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Pero yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Escuche esto, hermano. Juan, cuando usted lee el libro de Juan, usted va a encontrar muchos ejemplos en el cual Jesús plantea a Jesús como el Salvador, ¿verdad? Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, hay un relato en el cual vamos a entrar detenidamente, que Jesús se encuentra con una mujer. Y dice que cuando Jesús llegó a este lugar, a él le era necesario pasar por este lugar. Y dice de esta manera, en Juan capítulo 4, dice que ahí Jesús con la mujer samaritana, dice que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y aquí el escritor, que es Juan, lo aclara, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y dice que le era necesario pasar por Samaria. Y escuche esto, había una situación que los samaritanos y judíos dicen que no se llevaban entre sí, dice la palabra. Y haciendo uso de lo que hemos aprendido en la escuela, para aquellos que tienen tiempo, dice que el texto histórico, por qué razón esta gente no se llevaba, usted lo encuentra en Segunda de Reyes 17, del verso 24 al 31. Dice que ahí usted va a leer cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de sus dominios y pobló las ciudades samaritanas con gente que trajo de otros lugares. Con el tiempo se produjo una mezcla racial, pero también religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses y prácticas idólatras que fueron incorporadas al culto de Jehová. Más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio de Babilonia, comenzaron la reconstrucción del templo, la ciudad. Los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores. Esdras capítulo 4. Dice que todo esto que da una idea por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí, que eso usted lo encuentra en el mismo pasaje que estamos leyendo,
cuando la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí, cuando usted va al texto histórico del que yo le dije, ahí usted va a encontrar la razón por qué esta gente no se llevaban. Y dice que los samaritanos eran una mezcla de judíos con gente de otras naciones, ¿verdad? Sí habían judíos ahí, pero también se habían mezclado con gente que tenía otras costumbres, otras culturas y otros dioses. O sea, en otras palabras, si usted me va siguiendo la historia, cuando Jesús llega a este lugar, ¿verdad? Usted va a ver que el encuentro que tuvo con esta mujer de Samaria, o samaritana, como usted quiera llamarle, es que había una oposición. Y dentro también, escuche esto, de las culturas judías, era prohibido, escuche esto, que un hombre hablara con una mujer, e incluso que le pidiera algo, según las leyes o las costumbres de los judíos. E incluso hasta la misma esposa, dicen los historiadores, que no tenía que hablar con un hombre públicamente. Ahora, dentro de este relato me impacta a mí que Jesús, si usted analiza aquellos que han leído la historia, ¿verdad? Dice que Jesús, a él se cansó del camino y llegó a este lugar donde él tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Y mi tema es: Jesús, no se olvide de eso, es el buen pastor. Entonces, lo que le quiero decir yo a usted con esto, que Jesús rompió las costumbres, rompió los paradigmas, rompió las tradiciones, porque le era necesario pasar por ese lugar. Y dice que ahí llegó esta mujer como a la hora sexta, lo cual, según los historiadores, era como el mediodía. Y dentro de lo que estamos leyendo, escuche esto, que Jesús llegó a este lugar y dice que, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Ahora, aquí hay un punto que me impacta, que aquí miramos a Jesús cansado. A usted no se le puede olvidar esto, que Juan presenta al Señor, dice que al principio era el verbo y el verbo era Dios. Y aquí podemos mirar a Jesús humano, en el cual él tuvo una necesidad física, ¿verdad? Ya usted sabe que los discípulos tenían hambre y también tenían sed. Ahora, dice la Biblia que Jesús mandó a sus discípulos a comprar algo de comer. Y cuando llegó a aquel encuentro con aquella mujer, él sabía que ahí iba a haber un milagro de salvación. Y Jesús empezó a hablar con aquella mujer, empezó a tener una comunicación con aquella mujer. Y fíjese, hermano, que cuando él llegó, ¿verdad? Y usted ha leído que estaba cansado del camino, y dice que vino esta mujer a sacar agua. Ahora, escuche esto. Cuando Dios tiene planes con alguien, Él tiene los tiempos perfectos. El tiempo de Dios ni se adelanta ni se atrasa. Cuando Él hace milagros, Él los hace en el tiempo de Él. Y dice que cuando vino esta mujer a sacar agua, dice la historia, escuche esto, que esa hora era la hora sexta, como al mediodía. Y dice que Jesús empezó a evangelizar o a hablarle a esta mujer. ¿Por qué? Porque ella tenía una necesidad. Diga conmigo, una necesidad. Amén. Y note algo, que la necesidad
grande que nosotros tenemos siempre, siempre, hermanos, es de estar cerca de Él. Y dice la palabra, escuche esto, que cuando el Señor le pidió agua, ella se rehusó a darle, porque ella empezó a sacar la historia y empezó a decirle, como tú siendo judío me pides a mí. Ahora, en el 14, dice que Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un agua, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y según este comentario dice que el agua que da Cristo significa vida espiritual. Para participar de esa agua viva, uno tiene que beber. Diga conmigo, beber. El acto de beber, escuche esto, no es momentáneo de una sola vez, sino que es un beber progresivo o repetido. La palabra beber dice que se usa aquí, viene de la palabra griego pineto, y está en el presente del imperativo y representa una acción continua o repetida. O sea, en otras palabras, el beber el agua de vida requiere una comunión habitual con la fuente del agua viva, Jesucristo mismo. Nadie puede seguir bebiendo del agua de vida si se separa de la fuente. El acto de la palabra de beber es un acto continuo, repetidamente. Nosotros, escuche esto, necesitamos siempre estar tomando de la fuente. ¿Quién es la fuente? La fuente es Jesús. Y dice la palabra, hermanos, que cuando el Señor siguió teniendo esta conversación con esta mujer, aquí esta mujer hace una comparación. Y dentro de sus culturas, dentro de sus tradiciones, ella tenía toda la razón. Porque le dijo estas palabras: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Yo ya le dije que en la tradición judía era prohibido terminantemente que un hombre hablara con una mujer. Y el Señor le dice estas palabras: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber. Esta palabra don, hermano, es un regalo. Diga conmigo, regalo. ¿Por qué? Porque realmente Dios a usted y a mí siempre Él nos quiere regalar vida eterna. Si conocieres quién es el que te dice dame de beber, escuche esto, ella ni se imaginaba que estaba hablando con el Dios encarnado. Ella estaba calificando que estaba hablando simplemente con un judío necesitado de tomar agua. Pero aquí Jesús, el Dios vivo, se le manifiesta a ella. Y usted va a ver que más enseguida, escuche esto, al ver que Jesús le está ofreciendo un regalo. Y mire, hermano, si hay algo que nos perjudica a nosotros, es que cuando los que estamos necesitados de Dios y estamos ciegos, creemos que no necesitamos a Dios. Si usted va siguiendo la secuencia de la plática de Dios con esta mujer, a veces el orgullo le permite a usted y a mí que creemos que Dios es el que los necesita a nosotros. No, hermano. Nosotros necesitamos al Señor. Esta mujer tiene las herramientas, escuche esto, tenía las herramientas para sacar el agua. Y cuando el Señor le ofrece, si tú conocieres quién es el que te está pidiendo de beber, hermano, qué triste y qué lamentable es cuando las personas, sabiendo que necesitan o necesitamos de Dios,
incluso los que estamos dentro y los que están fuera, nosotros necesitamos de Él continuamente. Pero qué triste cuando el orgullo llega al corazón del hombre. Qué triste y lamentable cuando las personas que están ciegas y no reconocen a Jesús como el Salvador, como el que da todo, siempre estamos pensando, no, Él tiene que venir a mí primero. Así era el caso de esta mujer. Esta mujer sabía que necesitaba del Señor. Y así todos nosotros sabemos que necesitamos de Dios. Por eso es que ella le dice, Señor, tú no tienes con qué sacarla. Porque sabe que ella miraba en Jesús a un judío, escuche esto, simplemente necesitado de saciar una necesidad física. Pero cuando usted y yo reconocemos y hacemos a un lado el orgullo, hermanos, inmediatamente corremos a la fuente inagotable que es el Señor. Aquel que sacia nuestra hambre. Aquí hay dos ejemplos, escuche esto. Esta mujer estaba buscando un agua física. ¿Por qué cree usted hoy en día que las personas que no tienen al Señor y gente que son famosos, sabe que ellos terminan diciendo, yo tenía mucha gente, muchos me rodeaban, y siempre ellos terminan diciendo, pero había algo dentro de mí que estaba vacío, y esa es el alma. Acuérdese que usted y yo estamos compuestos en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Las necesidades del cuerpo siempre usted y yo las vamos a tener. Hoy le pega sed, más tarde tiene sed. Hoy le pega hambre, come, más tarde va a tener hambre. Pero la necesidad del alma, el único que la puede saciar es Jesucristo. Él es el único que puede saciar nuestra alma, nuestras necesidades. Por eso es que usted va a ver, hermano, que la gente, escuche esto, allá afuera, los que están sin el Señor, ellos vienen y andan saciándose en cerveza, en tragos, en droga, porque no quieren tomar de la fuente que es el Señor. Por eso Él dijo, yo soy el buen pastor. E incluso los que estamos aquí adentro, hermanos, necesitamos estar tomando de esa fuente. Necesitamos estar tomando de esa agua que produce vida eterna. Y aquí, hermanos, qué triste cuando uno está ciego. Y qué triste cuando el Dios encarnado no se ha revelado en cada vida. Esta mujer estaba obstinada y le decía, Señor, mira, tú no tienes con qué sacarla. Si usted aquí compara, hermanos, aquí estamos mirando quién era el necesitado aquí. Aquí hay dos necesidades. Tanto una de Jesús como hombre y otra de esta mujer de una sed espiritual. Porque más adelante le voy a decir que ahí dice en la Biblia cuál era la verdadera necesidad de esta mujer. Y el Señor sigue hablando con ella, hermanos. Escuche esto. Y aquí esta mujer empieza a compararlo y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Verdad? Y respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mire la respuesta sabia que Jesús le da a esta mujer. Ella lo compara con Jacob. Una tradición, ¿verdad? O una enseñanza o una cultura que tenían los samaritanos es que a ellos, según les hicieron creer, que Jacob había hecho un pozo ahí. Y ella siguió por esa cultura, por esa historia. Y ella le empieza a decir a Jesús, a Dios, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob? Y la respuesta sabia del Señor que le da a ella, ¿sabe qué le dice? Cualquiera pues que tome de esta agua va a volver a tener sed. Hermano, escuche esto. Lo que el hombre le puede dar a usted y a mí es temporal.
Esa es la respuesta que Dios le da a esta mujer. Está bien, respeto a Jacob, está bien lo que según tu cultura él hizo. Pero acuérdate que del agua que yo te voy a dar es un agua espiritual. Y ella hizo esta comparación y el Señor le dice, mira, el que bebiere de esta agua vas a tener que volver a venir a este pozo. ¿Cuánta gente no camina, hermano? Siempre lo mismo. Hacen esto, hacen lo otro y no se quieren dar cuenta que la verdadera fuente es el Señor. E incluso nosotros mismos los que estamos aquí adentro, hermanos. Usted va a ver que hay gente, escuche esto, o habemos gente que estamos dentro de una congregación. Y escuche esto, no queremos comer de los pastos buenos del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos orar, no queremos leer la palabra. Nos conformamos con el mensaje del domingo. A nosotros nos invitan los martes, no venimos los martes. ¿Por qué? Porque tiene sus compromisos, está bien. Está bien. Pero Dios hoy nos hace un llamado a usted y a mí. Que comamos del pasto de la palabra del Señor. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que hoy anda de iglesia en iglesia, hermano? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no se quieren pegar a la fuente. Se enojan por la verdad. Más adelante habla cómo Jesús le habla la verdad a esta mujer. Porque nosotros queremos andar, hermanos, en otros lugares donde le den, como decimos, pañitos de agua tibia. Ahí somos felices, que le digan, hermano, te veo en un carro nuevo, te veo en una casa, en la playa. Pero cuando nos dicen, hermano, tú estás en pecado, arregla tu vida, ahí no nos parece. Porque eso fue lo que Jesús hizo con ella. O sea, en otras palabras, Jesús la llamó al arrepentimiento y también le dijo, tienes que convertirte. Dios hoy nos hace un llamado a usted y a mí, a arrepentirnos y a convertirnos. Hermanos, dentro de la iglesia que estamos jugando con el Señor, hay gente, hermanos, que no viene a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque de repente a alguien le dijo algo. ¿Qué pastos estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos tomando? Hablando mal del hermano, hablando mal de los pastores. Hermano, Dios nos llama hoy a que nos arrepintamos y nos convirtamos. Eso fue lo que el Señor hizo con esta mujer. Por eso Él dijo, yo soy el buen pastor. Y mire, hermano, ella le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hermano, qué triste, escuche esto, cuando hay personas, cuando hay hombres que estamos ciegos con la palabra del Señor. Esta mujer todavía no había entendido, escuche esto, la verdad espiritual que Dios le estaba llamando y le estaba diciendo, yo te quiero dar de la agua de espiritual, yo quiero que tu alma sea saciada. Ella seguía empeñada que le diera de esa agua para no ir al pozo. O sea, si usted analiza esto, ella quería seguir usando lo material para excusarse de lo espiritual. Es que ahí me exigen mucho, quieren que esté los martes, quieren que esté los jueves. Pero es para que su alma sea saciada, hermano. Usted ha visto, hermano, cuando alguien quiere perder peso, cómo se sacrifica, cómo se esfuerza. O cuando alguien quiere ganar más dinero, trabaja horas extras.
es un esfuerzo. Así Dios quiere que usted y yo tengamos un esfuerzo, hermanos. Y mira, hermano, la plática que tiene Dios con esta mujer, que le da un cambio enorme. Cuando le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Hermano, algo que me impacta a mí, que esta conversación que tuvo Jesús con esta mujer, la tuvo a solas. Porque a solas, escuche esto, con el Señor, realmente somos lo que somos. Él despachó a los discípulos. Él sabía que tenía ahí una necesidad de salvación. Él sabía que ahí iba a llegar a una mujer con una necesidad, o un alma, o una persona, como usted quiera llamarle. Hermano, y Jesús le gira completamente la conversación y le dijo estas palabras: ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. ¿Está usted acá, hermano? Y ahí dice que el Señor empezó, escuche esto, a narrarle la historia de lo que realmente, la necesidad que ella tenía. Si usted medita un poco en el caso de ella, de seguro ella había tenido muchos engaños, muchos problemas. Por eso Juan a Jesús lo presenta como el camino, la verdad y la vida. Ella anduvo por muchos lugares. Ahí narra la historia, narra la palabra. Pero se encontró con el Dios de la verdad. Se encontró con Jesús, el que iba a saciar su alma, hermano. Y el Señor le dijo: tú bien lo has respondido y has hablado con la verdad. Porque ahora en la relación que tú estás, todavía no es tu marido. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. Cuando el mundo escuche esto, ofrece tanta porquería, hermano. Disculpe el lenguaje. Y usted y nosotros en otro tiempo, cómo nos hartábamos y nos bebíamos porquería. Y ahora que estamos bajo la fuente, ahora que estamos con aquel que sacia nuestra alma. Cuando Dios le respondió a esta mujer y le empezó a describir, ¿sabe qué le dijo? Wow, Señor, me parece que tú eres profeta. Porque le empezó a revelar algo que ella había hecho aparte. No había encontrado a nadie que le dijera la verdad. De tantos que encontraba, habían muchos falsos. Usted ha visto que habemos gente que nos disfrazamos de falsos y decimos: yo te doy esto, yo lo otro y lo otro y aquello, yo te ofrezco esto. Pero cuando usted se encuentra con el verdadero pastor, cuando usted se encuentra con la verdadera fuente, cuando usted se encuentra con la verdad, hermano, ya usted no es movido ni engañado. El Señor le dijo: yo soy el buen pastor para tu vida. Con el que estás hablando, ese es. Cuando le dijo: Señor, me parece que tú eres un profeta. ¿Por qué? Porque ella había encontrado mucha mentira, hermano. Hay gente, escuche esto, que está afuera buscando verdades. ¿Qué verdad va a hallar afuera? La única verdad está dentro. La única verdad es Jesús. La única verdad es esta palabra que usted y yo caminamos. Esta es la verdad. Por eso es que usted va a ver que el Salmo 23, ahí Jesús o Dios habla: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aquellos que se lo saben de memoria saben que dice que en lugar de delicados pastos nos hará descansar.
Hermano del alma, el Señor se le empezó a revelar a aquella mujer y le empezó a decir a aquella mujer: me parece que tú eres un profeta. Y luego siguió excusándose a aquella mujer, hermano, porque nosotros estamos llenos de excusas. Y le empezó a hablar de la adoración. Y el Señor le empezó a decir: vos no sabés lo que adorás. Porque habemos personas, hermano, escuche esto, que adoramos porque nuestros ancestros nos dijeron que teníamos que adorar. ¿Está usted acá, hermano? Adoramos porque nuestros abuelos nos dijeron que teníamos que adorar a tal y a tal y a tal y a tal cosa. Mira, hermano, qué triste y lamentable cuando uno está ciego y sigue adorando lo que no sabe. Pero qué bueno y maravilloso cuando los ojos, escuche esto, de nuestro entendimiento se abren y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano del alma, aquella mujer empezó a relatarle al Señor. Y ¿sabe qué es lo que me gusta? Que la mujer, cuando Dios le empezó a revelar, hermano, mire esto. Cuando ella dijo: hemos oído del Mesías y hemos oído de uno que va a venir y nos va a revelar, el Señor le dijo estas palabras: yo soy, le dijo. Dice que cuando aquella mujer empezó a tener el encuentro con Dios, dejó el cántaro ahí, se olvidó. Note algo: aquello que a ella le costaba dejarlo, al final lo dejó. Hay cosas, escuche esto, que a mí y a usted nos retienen dejarlas. ¿Qué es lo que te está reteniendo? ¿O qué es lo que nos está reteniendo? Escuche esto: para seguir al Maestro. Yo no sé cuál sea tu cántaro. Tú le puedes poner el trabajo, le puedes poner alguna adicción, tú le puedes poner cualquier cosa. Pero Dios hoy nos llama a que usted y yo nos arrepintamos y nos convirtamos para ser discípulos, adoradores del Señor. Aquella mujer salió corriendo. ¿Y sabe qué salió diciendo? Me he encontrado con uno que me ha dicho toda la verdad. Quiere decir que todos los que con ella se había encontrado solo le habían metido mentira en la cabeza. Solo le habían dicho, como dijimos los hondureños, casaca. Pero se encontró con Jesús. Se encontró con la palabra. Se encontró con el agua. Y dice que aquella mujer empezó a hablar de Jesús. Y dice que aquellos samaritanos empezaron a creer por la palabra de aquella mujer. O sea, tanto fue el gozo que ella tenía que empezó a evangelizar a otras personas de la misma ciudad. De tal manera, escuche esto, que aquellos otros empezaron y fueron donde Jesús. Y le dijeron: ya no creemos por tu palabra, creemos porque ahora lo hemos visto y ahora sabemos de él. Qué bonito, hermano, que usted ya llegue a un tiempo que usted ya no crea porque otro le diga, sino que usted crea por lo que usted vive. Qué bonito cuando usted guiado y dirigido, escuche esto, ya por lo que usted es. Pero hermano, escuche esto para ir terminando. Qué triste y lamentable que haya personas dentro de la iglesia que se dejen guiar por otro ciego, por otro ignorante espiritualmente. Habemos personas o hay personas, hermano, que quieren tomar un papel que no les corresponde. Hay un dicho por allá, dice: ¿a dónde va Clemente? Para donde va toda la gente. Hay uno, si a usted le dicen: venite para acá, mira, aquí hay esto, aquí hay lo otro. ¿Y qué hace usted y yo? Vamos. Y si aquel está ciego,
¿A dónde me va a llevar? A un hoyo. Abra sus ojos. Abramos nuestros ojos. ¿Cómo usted se va a dejar dirigir por alguien que no se congrega? Imagínese que hay gente que aquí se deja dirigir por gente que no se congrega, por gente que no lee la Biblia, por gente que no ora, por gente que no ayuna. Aquella mujer tuvo un encuentro con el Dios vivo. Al principio ella estaba con su orgullo. Al principio lo trataba como tú siendo judío me pides a mí. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Lo empezó a comparar al Dios vivo, hermano. Pero se entiende por la ignorancia. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, escuche esto. Wow, qué diferente el lenguaje que ella usaba y decía, wow, Señor, me parece que tú eres profeta. Señor, nos han dicho que viene el Mesías. Y cuando le dijo, yo soy, sus ojos fueron abiertos. Ahí dejó aquel cántaro. Hay cosas que usted y yo tenemos que no las queremos dejar. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, por hermano, ¿por qué usted no viene los martes a aprender la palabra? Es que mire, hermano, viera yo cómo trabajo de tarde y salgo cansado. Y también me ha dicho que si me baño después de que trabajo, usted sabe, puedo quedar duro, dicen uno. Si yo le preguntara por qué no viene los jueves a tomar del agua, de la fuente, del que sacia nuestra alma. Escuche esto. Hay personas o habemos personas que queremos estar como el hijo pródigo. Sí, hermano. Quieren saciar su vientre de algarrobas. Habemos cristianos que estamos dentro y estamos deseosos, querer ir al mundo para comer algarrobas. Para llenar nuestro vientre ¿de qué? De comida que comen los cerdos. Tú que nos estás mirando en diferentes lugares y tú ya estás cansado de estar con esa vida, es un buen tiempo para que te encuentres con el Dios de la palabra. Hoy es un buen día, hermano, para que los que estamos aquí le digamos, Señor, perdóname, yo me arrepiento y me quiero convertir nuevamente. Póngase de pie. Porque ¿sabe por qué, hermano? Nosotros todos los días tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Yo solo le hablé un poco de esta mujer, de las herramientas que ella tenía, de las culturas, de los estudios, de lo que ella había oído decir que eran sus tradiciones. Pero llegó Jesús, el que rompe las cadenas. Llegó Jesús, el que rompe las tradiciones, hermano. Llegó Jesús, el que le dijo, yo soy. Llegó Jesús, el que iba a saciar su alma. A aquella mujer se le olvidó hasta el agua, hermano. ¿Sabe por qué? Porque entró un gozo en ella y empezó a hablar del Señor.